por medio del Señor Jesucristo. Él es el reposo. Y dejando esa idea ahí, terminábamos pensando en el capítulo 14 que tenemos un gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos, y es allí donde encontramos el reposo. Quisiera, antes de leerlo, que ustedes puedan pensar y retomar lo que dijimos. ¿Sigue angustiado? ¿Sigues afligido? ¿Sigues atormentado? ¿Sigue tu vida cargada con las cosas de este mundo, con las cosas del pecado, con todo lo que arrastramos? Hay que descansar en el Señor. Un abogado, un intercesor, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ha vencido y está eternamente intercediendo por nosotros. ¿Para qué seguir llevando la carga cuando alguien ya la llevó? ¿Para qué seguir arrastrando esta vida pesada cuando Él ya la llevó? No hay necesidad. Hoy vamos a ver acerca del gran sumo sacerdote. Estudiamos en estos días de los hijos de Eli, hombres perversos, pero hoy vamos a ver de un sacerdote perfecto. Dice la Escritura, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para estos creyentes era difícil reconocer a Cristo como sacerdote. Primero porque la línea que ellos reconocían era la línea de Aarón. Y Cristo, según el orden que conocemos, no era de la familia de Aarón, no era levita, Él era de la familia de Leví. Y muchos de los creyentes tenían problemas con identificar a Cristo, asociarlo a las verdades que habían sido proclamadas por Él y a las verdades proclamadas por los apóstoles. Por eso no entraban en el reposo. Por eso querían seguir viviendo o buscando el reposo a través del sábado, a través de las fiestas solemnes. Pero el escritor está tomando cada una de todas estas lecciones de la ley del Pentateuco para que ellos puedan apreciar que Cristo es el cumplimiento de cada una de estas cosas que ellos guardaban y seguían. ¿Tenían reverencia por los profetas? Cristo era superior a los profetas. De hecho, Dios habla a través de Él ahora. ¿Tenían reverencia por los ángeles, por medio del cual habían recibido instrucciones? Cristo es superior a los ángeles. ¿Tenían ellos algún aprecio por el sacerdocio o por los sacerdotes? Cristo es superior al sacerdocio arónico. Esto para ellos era algo que les reventaba la cabeza. Teniendo un gran sumo sacerdote. Era difícil comprenderlo. El templo tal vez seguía en pie. Ellos seguían viendo, según el orden de Aarón, quién en ese año era el sumo sacerdote.
Y algunos de estos creyentes seguían yendo a Jerusalén a sacrificar. Algunos seguían yendo a recibir la instrucción del sacerdote. Pero aquí el escritor les está diciendo, mucho cuidado. Algunos por incredulidad, por negligencia, no pudieron disfrutar el reposo. Nosotros los que hemos creído hemos entrado en el reposo, pero hay algunos que parecen no haberlo alcanzado. Dice capítulo 4, versículo 1, alguno parezca no haberlo alcanzado. Seguimos todavía siguiendo las sombras. ¿Qué era la ley? ¿Qué era el Pentateuco? ¿Qué eran todas estas ordenanzas? Eran sombra de lo que había de venir. Usted se para frente a una pared contra el sol y da la sombra suya contra la pared. ¿Qué es lo más importante, usted o la sombra? Usted. Porque usted es lo que está dando la sombra. La sombra desaparece, pero usted permanece. Es un ejemplo sencillo. Pero Cristo es quien da esa sombra. Y ellos tenían la sombra que Dios les mostró a través de Moisés. Moisés vio todo lo que Dios le mostró en el monte y él trató de plasmarlo como pudo, siguiendo el modelo que había recibido en el monte. Pero más adelante nos vamos a encontrar, solamente era una sombra, eran tipos, figuras del verdadero. Lo más importante aún era que el verdadero había estado en medio de ellos. Y Dios, como dice en el capítulo 2, testificando Dios por medio de él con señales y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y aún así, estos creyentes seguían viendo la sombra. Y es muy importante para nosotros. Nosotros vivimos de lo que vemos. Entonces, ¿por qué la religión predominante en Colombia y en este mundo tiene tantos seguidores? Porque a ellos les gusta cosas que se ven, una imagen, una cruz aquí colgando, algo que usted pueda hacer que sea palpable. Pero es que la vida espiritual no es palpable. Por eso cuando creímos nos quitamos todo eso, renunciamos. Ya no hay creyentes aquí con rosarios, ni camándulas, ni nada de eso. Todo eso lo dejamos. Porque la fe es de las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Y eso era lo que ellos tenían. Cosas temporales. Lógico, el templo seguía en pie. Pero como leíamos esta mañana, cuando Cristo murió, el velo del templo se abrió en dos, de arriba abajo, indicando que ya no hay separación y que el camino se ha abierto y que ahora el gran sumo sacerdote que vino, vivió, se acercó, se compadeció de nosotros, ahora ha sido exaltado e intercede por nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, por tanto retengamos nuestro llamado. Lo que hemos profesado, lo que hemos seguido, retengámoslo. Porque no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no. Tenemos uno que vivió como hombre, que fue tentado en todo, sin pecado, y él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y termina el capítulo 4. Por tanto, acerquémonos confiadamente. ¿Se imagina usted tener el templo ahí y usted ir al templo y no saber, bueno, pero si Cristo está en el cielo y yo tengo el sacerdote acá, ¿qué hago? Ellos estaban con un pie acá y con el otro pie acá. Lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros. Aún como creyentes, revisemos la ley. Muchas veces queremos seguir conservando cosas de la ley, que sin duda hay principios en la ley que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, cómo nos comportamos, cómo nos congregamos, cómo vivimos, porque ahí hay reglas personales, civiles, gubernamentales, religiosas, pero ya no vivimos bajo la ley. Ya no tenemos que seguir la ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y no estoy hablando en el propósito de la ley, sino en la ley ritual, en todo aquello que ellos tenían. Pero estos creyentes tuvieron que entender que hay un gran sumo sacerdote. Entonces la pregunta, ¿y estos sumos sacerdotes qué? Más adelante va a decir,
que esto desaparece y se establece uno nuevo. Pero noten ustedes acá, en primer lugar, él, a la pregunta de ellos, una pregunta que yo estoy suponiendo acá, no me van a malinterpretar, y entonces si tenemos un sumo sacerdote, ¿estos sacerdotes qué? Estos sumos sacerdotes tenían unas características especiales, y de ahí aprendemos también para nuestra vida espiritual. En primer lugar, eran hombres. Dice el versículo 1, todo sumo sacerdote tomado ¿de quién? De entre los hombres. La primera característica de estos sacerdotes es que eran ¿qué? Hombres. Y al final vamos a ver, rodeados de debilidad, por ende. En primer lugar, eran hombres. Y todo, cualquiera que fuera el sacerdote, no importara que fuera de la línea de Leví, Aarón, de la línea de Aarón, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido. Esta palabra es importante para compararlo ahorita con Cristo. Era constituido. No era simplemente porque era del linaje, porque le tocó, porque este es el que sigue. Era constituido. Tampoco era de buenas a primera. Ustedes recuerdan que había algunos reyes que fueron puestos rey a los 6, 8, 10 años. Los ponían de rey. En el sacerdocio no era así. En el sacerdocio tenía que cumplir con todas las cualidades, calificativos, requisitos, edad y cada una de las cosas que la ley le exigía. Era constituido, no era cualquiera. Y esto tiene un principio muy importante, aún también para nosotros como sacerdotes. No es sacerdote cualquiera, es sacerdote el que ha sido constituido por Dios. Y para poder servir a Dios, ¿qué tiene que haber primero? Un nacimiento, una preparación, una devoción para Dios. Pero no voy a entrar en nosotros como sacerdotes. Tenía que ser constituido, no era cualquiera. Otra cosa importante acá era que era constituido a favor de los hombres, para que Él llevara a los hombres a la presencia de Dios. Dice acá el versículo, constituido en lo que Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Era a favor de los hombres para presentar por medio de los hombres, o Él presentar a Dios lo que los hombres traían e interceder por ellos. Era el contraste de lo que veíamos en los hijos de Leví. Se suponía que ellos estaban en favor de los hombres. ¿Para qué? Para presentar a Dios, pero ellos estaban en favor ¿de quién? De ellos mismos. De agradarse a sí mismos. Y llama la atención acá, en primer lugar, dice, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios. Dios nos había puesto a ellos. ¿Por qué cualquiera no lo podía hacer? Porque el que se presentara delante de Dios, no solamente los sacerdotes, y más aún el sumo sacerdote, tenía que tener ¿qué? La debida preparación. No era cualquiera. Cualquiera no podía tomar de las ofrendas y llevarlas, no. De hecho, en la casa de Dios llegaban hasta cierto punto, como lo aprendimos ahí en Samuel. De ahí en adelante se encargaba ¿quién? El sacerdote. Y más adentro, cuando correspondía la fecha, el sumo sacerdote para presentar la ofrenda delante de Dios. Ahora, la otra cosa que dice acá y es interesante, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. No solamente había una presentación a las cosas de Dios, presentar ofrendas, sacrificios, sino que también tenía una dedicación a las personas. ¿Usted se imagina un sacerdote cuando llegaba la gente a ofrecer? ¿Y usted quién es? ¿Y usted por qué? ¿Es que usted qué fue lo que hizo? No, hermano, usted sí está pero llevado. Eso no le va a alcanzar. Semejante pecado y tan pequeña esa ofrenda, ¿pero qué? ¿Se imagina? Sí, nos lo imaginamos porque así seríamos nosotros. Por lo menos yo, perdónenme. No, él tenía que ser paciente. Dios era paciente. Dios era misericordioso. Si había un pobre que no tenía para presentar un cordero, podía presentar una paloma. Habían diferentes tipos de ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios no solamente miraba la ofrenda como en Abel. Cuando Dios miró a Abel y a su ofrenda. No era tanto el valor o lo grande de la ofrenda, sino su corazón.
Ustedes notan a Elí cuando Ana llegó a orar. ¿Y qué fue lo primero que vio? Esta mujer borracha. Vaya, dijera su vino primero. Eso no es de uno paciente. Ese no es de uno compasivo. Si alguien venía era porque su corazón estaba quebrantado. Sin duda muchos fueron y lo hicieron mal. Muchos fueron a presentar su ofrenda indebida, no lo dudo. Pero la actitud del siervo, del sacerdote, ¿cuál era? Era la actitud de uno misericordioso. Y hay una razón principal acá. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Y es muy importante que nosotros podamos apreciar eso. En cuanto al servicio para Dios, hago un paréntesis. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, ninguno merece estar aquí, ninguno. Dios nos ha tomado a todos de entre los hombres y nos ha hecho uno. ¿Para qué? Para que le podamos servir. Pero estos sumos sacerdotes debían ser misericordiosos. Pero aquí está el punto principal. ¿Y qué de estos sacerdotes? Si tenemos un gran sumo sacerdote, bueno, ellos estaban rodeados de debilidad. Y este sacerdote primero tenía que presentar ofrenda por sí y luego por el pueblo. Y eso es lo que al final, y lo vamos a ver más adelante, lo que pasa es que aquí el escritor solamente está dándoles una breboca para luego decirles que tenía muchas cosas que contarles acerca de este tema, pero que ellos no estaban en la capacidad de discernir. ¿Por qué? Por la inmadurez espiritual. Entonces hoy nos toca este poquito, solamente la introducción. Y es que ellos estaban rodeados de debilidad, y más adelante vamos a llegar al punto que por esa debilidad el sacerdocio tenía que ser reemplazado. El sacerdocio no podía continuar porque ni las ofrendas que presentaban, ni los sacerdotes que presentaban las ofrendas tenían la capacidad espiritual y eterna para mantener un sacerdocio perdurable por toda la eternidad. Y es entonces allí cuando dice el versículo 3: y por causa de ella ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, ni ellos. Y dice el versículo 4: sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nadie tomaba para sí esa honra. Muchos la tomaron. Muchos quisieron tomar la honra y ponerse por delante como sacerdotes. Y no era así. Estaba ahí el que Dios quería. Pero este sacerdocio tuvo un fin. ¿Por qué? Porque la debilidad de este sacerdocio, que era la muerte final y que ellos no podían presentar ofrenda en perfección, hizo entonces algo tan maravilloso: que Dios estableciera un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Para los que no lo han estudiado, lo podemos ver más adelante en el capítulo 7, lo pueden ir estudiando. Pero habla de la perfección, de la eternidad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ustedes, en primer lugar, en comparación a estos sacerdotes, en comparación a la enseñanza que recibíamos de aquellos sacerdotes impíos, los hijos de Elí, uno, en primer lugar, que no tomó para sí esta honra. No. El Señor no vino para honrarse a sí mismo. No vino para glorificarse a sí mismo. No vino buscando su derecho. No vino buscando su defensa. Él vino para hacer la voluntad del que le había enviado. Y es impresionante en esta mañana, hermanos, que podamos considerar desde nuestro corazón la perfección de nuestro gran sumo sacerdote. Él con nosotros los pecadores se mostró paciente. Él con nosotros se mostró misericordioso. Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Esto le criticó el Señor a los sacerdotes, a los levitas. Ellos, como sacerdotes, cuidadores, pastores, guías del pueblo de Israel, ellos no tuvieron cuidado de la grey. Ellos no tuvieron cuidado de la herida, de la pierna partida. Ellos no tuvieron en estima la que se perdió. Ellos se ocuparon de sí mismos, como lo aprendimos en aquellos sacerdotes malvados. Cada uno se ocupó de sí mismo.
Y me llama la atención, el Señor Jesucristo no buscó su gloria. Él no estaba pendiente de agradarse a sí mismo. Él no se honró. Dios lo colocó ahí. Y Él honró el lugar que Dios le dio. Llama la atención cuando termina el Antiguo Testamento, Dios le dice a los sacerdotes: si yo soy Señor, si yo soy Padre, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde estaba el respeto? Ellos no le habían honrado. Ellos habían despreciado su nombre, sus ofrendas, su sacrificio, y le habían dicho a Dios: ¿en qué lo hemos despreciado? En que ellos habían hecho abominables los sacrificios, habían tenido en poco lo que el Señor les había dado. Pero aquí tenemos uno, hermanos, que no tuvo en poco lo que el Señor le había dado. Y esto es un gran ejemplo para nosotros. Tal vez nosotros nos consideramos poca cosa, pero Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz y nos ha hecho sacerdotes. ¿Para qué? Para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos casa de Dios, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y el Señor honró su ministerio. ¿Cómo? No fue que Él buscó la honra o la gloria, es que el Padre lo puso ahí. Y estamos en donde estamos y hacemos lo que hacemos porque Dios nos ha puesto ahí. Y quiero decirles algo, hermano, con temor, reverencia y respeto a cada uno de ustedes. Muchas veces no avanzamos en el ministerio porque estamos mirando el ministerio del otro. Entonces yo miro a Samuel, entonces miro lo que él hace, cómo lo hace. Y algunos comenzamos a sentirnos envidia los unos por los otros. Pero si yo hiciera lo que Samuel hace, lo haría mejor. Pero es que a Samuel le falta. Es que él debió haber dicho esto. Hermano, ocúpese de su ministerio. Deje que el hermano haga el de él. El Señor le dice a Pedro: sígueme. Y Juan arranca detrás. Entonces Pedro voltea y le dice: ¿y qué? ¿Y este qué? ¿Y este quién lo llamó? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Que a ti. Sígueme tú. Sígueme tú. Si yo quiero que Juan viva por más años que a ti, sígueme tú. El Señor no buscó honra para sí mismo. Él no se estableció a sí mismo en el ministerio. El Señor lo puso ahí. Y todo su ministerio era pendiente de lo que el Padre quería y cómo lo quería. Y es lo que vemos del 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, Él vivió como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído. Y es sorprendente mirarle ahí totalmente humillado. No que alguien lo haya humillado, Él humillado, Él postrado. Y cuando pensamos en esta porción, seguramente a todos se nos va la cabeza ya al Getsemaní. Gran clamor y lágrimas, pero fue oído. Y alguien podría decir: pero si Él estaba diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, ¿cómo así que fue oído? No fue oído porque le tocó. No. La oración de Él era: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue oído. Sí, se hizo la voluntad del Padre y fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros, el servicio para el Señor debe ser con humildad, con humillación, con temor y con reverencia. Y otra cosa importante, ya la segunda vez que se menciona en Hebreos: y aunque era hijo, lo vimos en el capítulo 3, dice que Moisés fue fiel a la casa como siervo, pero Cristo ¿como qué? Como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero ahora vuelve a decir: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y sí que nos cuesta, hermanos. No que él era un desobediente y le tocó, como nosotros nos toca con los hijos, darle garrote hasta que aprenda. No. Aprendió la obediencia, hermano, el costo de obedecer. Nadie jamás ha obedecido al Padre como Él lo ha hecho. Y en nadie jamás el Padre ha tenido tanta satisfacción como el Hijo, porque nosotros somos rebeldes. Somos desobedientes. Aunque el escritor Pedro en la carta dice: como hijos obedientes. No podemos quedarnos
en la cabeza que nosotros somos desobedientes siempre. No, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníamos. Él es nuestro ejemplo de humildad, ofreciendo ruegos, lágrimas, clamor, temor, reverencia, pero también Él es ejemplo de obediencia. Y noten ustedes, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Cómo así que Él vino a ser perfeccionado? Luego Él no era perfecto. No, hermano, Él fue probado en todo y fue hallado perfecto. Esa es la expresión. La palabra perfeccionado es que Él fue perfecto en todo, probado en todo, y en todo Él salió bien. Hay una parte de los evangelios que dice: todo lo ha hecho bien, todo. ¿Recuerdan aquel rey, creo que era hijo de Nabucodonosor, cuando salió la mano en la pared? ¿Cuál era la interpretación? Que él fue pesado y fue hallado, ¿qué? Falta. Fue hallado falta. El Hijo de Dios, hermano, fue perfeccionado en aflicciones y pasó por todas las aflicciones. Y es interesante, Él salió victorioso en todo. Y es un ejemplo para nosotros, hermanos, de perseverancia, de constancia, de paciencia, de toda la disposición. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y más adelante, cuando termina la carta, hablando de qué, de la disciplina, el escritor nos dice que soportemos la disciplina. Y les llama la atención diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina. Queridos hermanos, el Señor soportó todo. ¿Habrá algo que el Padre nos ponga que sea para dañarnos o que no sea para nuestro bien? Yo siempre recuerdo el pueblo de Israel en el desierto. Usted lo puede leer en Deuteronomios 8. Y te llevó por este desierto, por un desierto áspero, un desierto de escorpiones, dice, para la postre hacerte bien. Es impresionante, hermanos. Esta tribulación que vivimos es una leve tribulación momentánea que en nosotros produce un excelente peso de gloria, además que es pasajero. Por ende, dice, vino a ser autor de eterna salvación. Ahí muere el sacerdocio arónico. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Ellos ofrecían y ofrecían y ofrecían y ofrecían y nunca podían perfeccionar a través de las ofrendas a los que se acercaban a Dios. Pero Cristo es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hermanos, dejando de un lado la salvación eterna, Él quiere salvarnos todos los días. Él quiere librarnos todos los días. Nosotros tenemos uno que intercede por nosotros. Y hermanos, Él quiere librarnos todos los días. No dejemos. No hay excusa para que nosotros pequemos. Dejemos nuestro lugar, abandonemos la fe, cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a lo que Dios quiere, porque Él puede salvarnos eternamente. Dijo David: Jehová es mi luz y mi salvación. Y no se refería solamente a la salvación del alma, es a la salvación constante. Él quiere salvarnos, librarnos de que nuestro testimonio, nuestro andar, nuestra manera de ser sea siempre la mejor, la perfecta. Si terminamos enredados, si terminamos en pecado, si terminamos en desobediencia, no es porque Dios no nos quiera salvar, es porque nosotros no queremos venir a Él para que Él nos salve y nos libre de todo. Y por ende dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un orden eterno, es un orden permanente. Él es, como dice más adelante en cuanto a Melquisedec, Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de paz. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. Por eso el sacerdocio terrenal ha quedado abolido, porque Cristo es el sacerdote perfecto, eterno, y en Él encontramos salvación eterna. Vamos a orar.